Continuamos con el análisis de las instituciones romanas que son relevantes para el estudio de su economía. Dentro de estas instituciones que determinan la estructura de incentivos y objetivos económicos en la Roma temprana, la clase pasada nos detuvimos en el estudio de la familia y la gens. En esta clase vamos a estudiar los derechos de propiedad que los romanos de la época arcaica sintetizaban en el concepto de mancipium y las formas en las que esa propiedad se transfería. Vamos a estudiar diferentes formas, pero la más importante es la de la mancipatio. Para clases siguientes vamos a estudiar el fenómeno del nexum y de la esclavitud. Se ha debatido mucho sobre si los romanos de la época más primitiva conocían el concepto de la propiedad privada sobre la tierra o no, si solo contaban con un concepto de la propiedad privada sobre bienes muebles. Yo no voy a entrar en este tema, pero digamos solamente que la tradición sobre el reparto de tierras llevado a cabo por Rómulo entre los primeros habitantes de Roma demuestra que los romanos consideraban a la propiedad privada sobre la tierra una institución presente de los mismos orígenes de su historia. La realidad histórica del fenómeno parece indiscutible, pues si no hubiera existido en época tan temprana un concepto de propiedad sobre la tierra desarrollado, sería muy difícil explicar el proceso de diferenciación social reconocible en el registro arqueológico que dio origen a una élite aristocrática, los patricios, que tenía precisamente en la riqueza fundiaria uno de sus rasgos definitorios. Si bien podemos asumir entonces que los romanos contaban desde época muy temprana con un concepto de propiedad privada, no se trataría, por supuesto, en esta era arcaica, de un concepto jurídico definido de propiedad como el de dominium que posteriormente encontramos en el derecho romano desarrollado, pero sí de un concepto lo suficientemente operativo como para generar oportunidades de acumulación y en consecuencia también una efectiva estructura de incentivos económicos. Ese concepto es el de mancipium, que se encuentra entre los términos más antiguos de la tradición jurídica romana. Su etimología indica que deriva de la expresión manu capio, es decir, tomo con la mano, que hace referencia a una forma simple y primitiva de adquirir la propiedad mediante la posesión física de la cosa. Por transferencia, la palabra mancipium se aplica también a los bienes que son poseídos, y en época clásica este término se va a utilizar sobre todo para referirse a un esclavo. Tenemos que pensar que en el periodo arcaico ese derecho de propiedad se aplicaba exclusivamente a los bienes materiales. No se había desarrollado todavía en el derecho romano más arcaico esa distinción posterior entre los bienes materiales y los inmateriales. El concepto de mancipium expresaba de manera indistinta la capacidad de un ciudadano romano de tener poder sobre personas y cosas. El derecho posterior subdividiría al mancipium en diferentes relaciones más precisas según la cosa o persona sobre la que se ejercían. Ahí tendríamos la potestas, la manu y el dominio. El concepto se va a conservar por largo tiempo, pero su carácter obsoleto va a ser reconocido finalmente en la codificación de Justiniano en el siglo VI después de Cristo, en la que el término es suprimido de los pasajes de juristas anteriores que fueron incorporados en el digesto y las instituciones. El derecho romano contaba con una clara clasificación de los bienes que determinaba sobre cuáles era posible contar con un derecho de propiedad. En las instituciones de Gallo, un jurista del siglo II después de Cristo, encontramos una versión posterior de esta clasificación que, sin embargo, en sus rudimentos, tiene que haberse remontado a un periodo muy arcaico. La misma puede complementarse con los pasajes relevantes de las instituciones y el digesto de la compilación de Justiniano. Para expresar esta idea de los bienes que pueden ser objeto de derechos de propiedad, los romanos utilizaban la palabra res, cosa. Una división central de los bienes tiene que ver con aquellos que son objeto de derecho divino y aquellos que son objeto de derecho humano. El primer tipo de bienes, las res divini iuris,
no pueden ser objeto de propiedad de ningún tipo, ya que se consideraba que pertenecían a los dioses. Se incluyen dentro de esta categoría general a las res sacrae, las res religiosae y las res sanctae. Res sacrae son las cosas consagradas a los dioses superiores por un senado consulto o una ley del pueblo romano. Se trata aquí, en este caso, de templos, altares y su equipamiento. Res religiosae son a su vez las cosas consagradas a los dioses inferiores y por ciudadanos particulares. El caso típico es el de las parcelas en las que se entierra de manera legítima un difunto. Esas parcelas se convierten en res religiosae. Finalmente, las res sanctae no pertenecen formalmente a los dioses, pero se las considera bajo una protección especial de las divinidades, ya que cumplen una función de gran importancia. Se incluye en esta categoría a las murallas y a las puertas de las ciudades, por ejemplo. Todos estos tipos de bienes estaban estrictamente fuera del ámbito de lo humano y por lo tanto no podían ser objeto de derechos de propiedad de ningún tipo. El segundo tipo general de bienes, las res humani iuris, es decir, los bienes de derecho humano, se subdividen también en las res extra patrimonium o extra commercium, que son aquellos bienes humanos sobre los que no se pueden establecer relaciones patrimoniales, y las res in patrimonio o in commercio, que son aquellos bienes humanos sobre los que sí se pueden establecer derechos de propiedad. Sobre las res extra patrimonium no pueden establecerse derechos de propiedad porque se componen de bienes de carácter colectivo que no pueden ser apropiados de manera individual. Encontramos dentro de esta categoría en primer lugar a las res comunes omnium, es decir, los bienes comunes a todos, que son ante todo el aire, el agua que fluye, el mar y sus costas, a los que se considera bienes colectivos por naturaleza. En segundo lugar, encontramos a las res publicae, los bienes públicos, que son muy semejantes a los anteriores, solo que la base de su propiedad común o colectiva no es la naturaleza, sino el derecho civil, porque son bienes que en realidad pertenecen al Estado para el uso común de sus ciudadanos. Se incluyen aquí los puertos, los ríos y sus márgenes, los caminos y los puentes. Finalmente están también las res universitates, los bienes de una corporación, que eran aquellos bienes que pertenecían, por ejemplo, a una ciudad o un municipio para el disfrute común de sus habitantes. Por ejemplo, teatros, baños públicos, cortes de justicia, etc. Entonces, como ya dijimos, el único grupo de bienes sobre los cuales un ciudadano romano individual puede ejercer derechos de propiedad son las res in patrimonio o res in commercio. El derecho romano arcaico y clásico distinguía a estos bienes en dos grupos artificiales muy singulares. Por un lado, las res mancipi, los bienes mancipables, y por otro, las res nec mancipi, es decir, los bienes no mancipables. Las res mancipi constituían un grupo de bienes a los que el derecho romano arcaico adjudicaba especial importancia y por lo tanto exigía que las transferencias de su propiedad debían llevarse a cabo mediante un ritual formal y público llamado mancipatio. Las res nec mancipi, por su parte, como su nombre lo indica, conformaban un grupo que se definía de manera negativa como compuesto por todos aquellos bienes respecto de los cuales el derecho romano no exigía este requisito de la celebración de la mancipatio para transferir su propiedad, sino que se consideraba que ésta se llevaba a cabo mediante la simple entrega del bien en cuestión, es decir, mediante la traditio. Las res mancipi incluían a aquellos bienes que eran centrales en la antigua economía agrícola italiana. Por un lado, parcelas de tierra en suelo italiano, praedia en itálico solo,
también los derechos sobre ese tipo de campos, es decir, las servidumbres de paso, las servidumbres de riego, también los animales de tiro y carga que debían ser domados, es decir, bueyes, mulas, caballos y asnos, y por último, los esclavos. Como vemos, esta clasificación era muy completa y compleja, pero debemos mencionar todavía dos categorías extra de bienes que la completan. En primer lugar, las res nullius, es decir, las cosas de nadie. Con esta expresión se hacía referencia a aquellas res in commercio que no habían tenido ningún dueño. Se consideraba que estos bienes pasaban por derecho natural a pertenecer a quien primero se apoderara de ellos, lo que en latín se expresaba mediante el concepto de occupatio, es decir, ocupación. El caso más común era el de animales salvajes que se volvían propiedad de su captor. En segundo lugar, las res de relictae eran aquellos bienes comerciales o patrimoniales que habían sido abandonados por sus dueños y que también en consecuencia pasaban inmediatamente a la propiedad de quien llevara a cabo su ocupación. Con estos dos conceptos hemos terminado con la clasificación básica de los bienes según el derecho romano y explicado sobre cuáles es posible tener derechos de propiedad. Pasemos entonces ahora al tema de cómo pueden llevarse a cabo las transferencias de los derechos de propiedad sobre estos bienes. En el caso de las res mancipi, como ya mencionamos, esa transferencia se lleva a cabo mediante la mancipatio. Este ritual jurídico es una de las instituciones romanas arcaicas más debatidas en la investigación. Se han propuesto reconstrucciones e interpretaciones muy diferentes, y la información de la que disponemos es en última instancia, en mi opinión, insuficiente para zanjar muchas de las polémicas al respecto. La ceremonia de la mancipatio se celebraba con un ritual establecido frente a por lo menos 5 ciudadanos romanos que fungían como testigos y un sexto que fungía como libripens, encargado de sostener una balanza y de pronunciar una fórmula especial. La persona que recibía el bien que se iba a transferir debía tomar a éste con una mano, si era un bien mueble, o una representación del mismo, si era un inmueble, y con la otra mano debía sostener un trozo de bronce. Al mismo tiempo que tomaba el bien con la mano, el adquirente debía pronunciar una fórmula declarando que ese bien era formalmente suyo de acuerdo con la antigua ley civil, el ius quiritium. A continuación, debía tocar la balanza con el trozo de bronce y entregar ese mismo trozo al transferente como símbolo de pago. Mucho tiempo después de que hubiera en Roma dejado de utilizarse barras de bronce como medio de pago, en esta ceremonia se conservaría esa práctica como una reliquia que recordaba el estadio de la historia de la ciudad en el que esa era la forma habitual de llevar a cabo transacciones. Pero con el paso del tiempo, la barra fue comúnmente reemplazada por el uso de una moneda sencilla de ese metal. En este caso se llamaba mancipatio nummo 1, la emancipación con una sola moneda. Cabe aclarar que la emancipatio no era en sí misma una venta, sino solo una venta ficticia que servía como ritual de confirmación legal de la transferencia de los derechos de propiedad sobre una res mancipi. El jurista Gallo destaca por esto que la mancipatio era en realidad una venditio imaginaria, una venta imaginaria. Si la transferencia se realizaba por causa de una venta, este era un hecho jurídico independiente que aportaba el motivo por el cual se llevaba a cabo la mancipatio. La mancipatio debía también llevarse a cabo cuando la transferencia de la propiedad se fundaba en otras razones, como por ejemplo en una donación. Un aspecto muy importante de la mancipatio era que el transferente quedaba comprometido a una garantía sobre el bien transferido para la que se usaba el término auctoritas. Si la persona que había adquirido la propiedad mediante la mancipatio era desalojada por un tercero que reivindicaba con éxito su derecho de propiedad sobre el bien en cuestión,
Él podía entonces iniciar una acción legal contra el transferente para que éste lo resarciera con el doble del precio de compra. Esta era la actio autoritatis. La garantía de la autoritas también se aplicaba en casos en los que el bien transferido no se correspondía en sus características reales con lo declarado por el transferente. Además de la mancipatio, el derecho arcaico romano reconocía una segunda forma de transferencia de la propiedad entre ciudadanos, denominada in iure cessio. Se trataba de un juicio ficticio relativo a una afirmación de propiedad que se llevaba a cabo ante el pretor, a los efectos de una cesión formal de la propiedad respecto de un objeto por una persona en favor de otra. Las partes se presentaban ante el magistrado y el adquiriente tomaba el objeto que iba a transferirse y lo declaraba oficialmente suyo de conformidad con el ius quiritium. A continuación, el pretor preguntaba al cedente si impugnaba la reclamación, y si éste guardaba silencio o decía no, concedía entonces al otro en el acto el derecho de propiedad sobre el bien. Dos diferencias importantes con la mancipatio eran, primero, que esta segunda ceremonia podía utilizarse también para los bienes no mancipables, es decir, para las res nec mancipi, y segundo, que con la in iure cessio no existía una responsabilidad de garantía por parte del transferente como sí la existía en el caso de la mancipatio. El derecho romano también reconocía una forma de adquirir la propiedad de una res in commercio sin la necesidad de llevar a cabo una ceremonia formal, sino mediante la prueba de la posesión del bien durante un periodo de tiempo. Se trataba de la usucapion, usucapio, que ya se encontraba en vigor en el siglo V a.C., cuando se sancionaron las leyes de las 12 tablas y probablemente también antes. La esencia del usucapio era que la posesión y el uso continuado de una cosa que pertenecía a otra persona durante un periodo determinado y prescrito de tiempo convertía al poseedor en el propietario de esa cosa. La usucapión era válida, obviamente, solo en aquellos casos en los que el poseedor había actuado con buena fe, bona fide, y su posesión se derivaba de una causa justa. No lo era si había accedido al bien de manera ilegal, en cuyo caso se trataba de una res furtiva. Los plazos fijados para llevar a cabo la usucapio eran de 1 año para los bienes muebles y de 2 para los inmuebles. La usucapio facilitaba el derecho de propiedad, ya que simplificaba la prueba del mismo. La persona que afirmaba ser el propietario de una cosa solo tenía que demostrar que había estado en posesión durante el periodo prescrito en lugar de tener que establecer la propiedad de sus predecesores, algo que en una sociedad donde la oralidad era la regla y la escritura la excepción representaba seguramente un desafío. Los conceptos romanos arcaicos sobre los bienes que podían ser objeto de propiedad y sobre las formas de transferirlos tenían claras consecuencias para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, buscaban disminuir los costos de transacción y especialmente el costo de la información, al generar reglas de validez general lo suficientemente claras como para que los agentes económicos pudieran predecir los resultados de sus acciones. La ceremonia de la mancipatio parece en ese sentido especialmente importante. La misma tiene evidentemente varios objetivos. En primer lugar, busca que las transferencias de propiedad tengan suficiente publicidad como para que no sea posible su desconocimiento. Esta institución tiene sentido en un período de urbanización y mercantilización de la economía en el que la multiplicación de las operaciones económicas requería que se tomaran recaudos para que la información sobre cambios en la propiedad de determinados bienes clave circulara de manera adecuada. Ello contribuía a derechos de propiedad más firmes y a la reducción de los costos de transacción. Al mismo tiempo, la ceremonia representaba un compromiso público del transferente que lo ataba a garantizar con sus autoritas su auténtico derecho sobre el bien y la calidad del mismo. En segundo lugar, la mancipatio garantiza que la transferencia de determinados tipos de bienes de importancia económica central solo pudiera hacerse hacia ciudadanos romanos o a latinos con ius commercium. Esta disposición cobra sentido en un contexto en el que las prácticas económicas basadas en la reciprocidad y en la distribución
retroceden hacia ámbitos específicos de la vida social y hay una expansión del intercambio de mercado que abre posibilidades de acumulación, pero también acrecienta los riesgos de empobrecimiento. En este contexto, los mayores contactos comerciales de la comunidad con el exterior habrían ocasionado tanto el tránsito regular como el asentamiento permanente de extranjeros en Roma. La Manquipatio impide que esos extranjeros residentes puedan adquirir el control sobre recursos que son centrales para el desenvolvimiento de la vida económica local y también impide que estos bienes sean exportados al venderse a mercaderes extranjeros. El objetivo parece haber sido, en última instancia, preservar la existencia de un estrato de ciudadanos campesinos, protegiéndolos de las posibles consecuencias negativas de una economía en la que el intercambio comienza a jugar un papel importante y existe por ello un eventual riesgo de desposesión.